Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia para con nosotros, Rey Santo, Señor. Te bendecimos y te exaltamos, Señor. En medio, Señor, bendito Rey, Señor, de tu pueblo, Rey Santo, Señor. En medio de las naciones, Señor, te exaltaremos, Rey Santo, Señor. Y confesaremos que Jesucristo es el Señor para la gloria del Padre. Gracias, Señor, porque aún nosotros siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros, Rey. Te damos gracias, Rey. Te damos gracias. Te bendecimos, Rey. No nos cansaremos de exaltarte, Señor, porque aún los ángeles también lo hacen, Señor, bendito Dios, y magnifican tu gloria, Señor, tu majestad, Señor. Gracias, Rey. Tú, Señor, nos alcanzaste como ovejas perdidas, Señor, y nos predestinaste, Señor, para ser adoptados hijos tuyos, Rey. Para la alabanza de tu gloria, Señor. Nos llamaste, Señor. Nos escogiste desde antes de la fundación del mundo para la alabanza de tu gloria, para ser adoptados hijos tuyos, para que fuésemos santos y sin mancha, para que fuésemos réplicas de Cristo. Oh, aleluya, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tenemos, Señor, te tenemos a la diestra del Padre, Señor, como abogado, Señor. Abogado tenemos delante del Padre y tenemos al Espíritu Santo de Dios, el Consolador, nuestro ayudador, y aún, Señor, tus santos ángeles que los envías, Rey, a hacer esa obra poderosa para la cual tú los envías, Rey. Te damos gracias, Rey. Te bendecimos, Señor. Y Rey Santo, te pedimos que seas tú, Señor, guiándonos, Rey Santo, Señor, a toda verdad, Rey. Que seas tú, Santo Espíritu de Dios, manifestando, Señor, bendito Dios, tu obra, Rey. Señor, te pedimos, Señor, que seas tú edificándonos, Señor, porque tu palabra nos dice, Señor, que si Yahvé no edifica, Señor, en vano edifican los edificadores, Señor. Y por eso te pedimos, Rey Santo, Señor, que seas edificándonos, edificando a tu pueblo, Rey Santo, Señor. Señor, edifica a tu pueblo, Rey. Edifícanos, Rey Santo, Señor. Porque si tú no lo haces, Señor, de nada sirve que el hombre lo haga, Rey. Gracias te damos, Rey. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y te bendecimos, Rey. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Sean bendecidos mis hermanos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sean bendecidas sus familias, sus hijos, su parentela. Sea bendecido el lugar de trabajo donde se encuentren, sean bendecidos. Y hoy seguimos con el tema de las preguntas sobre los ángeles que nos hacían nuestros hermanos, y en este tema de los ángeles, y vamos a mirar algo acerca de la naturaleza. Anteriormente habíamos hablado que en Hebreos 1:14 nos dice la palabra de Dios: ¿no son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Entonces aquí nos están hablando de la naturaleza de los ángeles, que son espíritus ministradores y que son enviados de parte de Dios para el servicio nuestro, a favor de nuestro servicio, de nosotros que somos herederos de la salvación. Entonces esto es bien importante que nosotros lo tengamos en cuenta, que son espíritus ministradores. Y por eso es que el apóstol Juan dice que probemos los espíritus.
y que todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, entonces es del anticristo. Entonces, una forma que nosotros, si hay una manifestación angélica, nosotros podemos probar los espíritus en esa forma, como lo dice el apóstol Juan. Y vamos a mirar entonces, hermanos, que en Génesis, por ejemplo, cuando el Señor se le manifiesta a Abraham, ¿sí? Vemos que hay unos hombres, ¿sí?, que vienen a hacer una visitación a Abraham, ¿sí? Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Mire, hermanos, cómo, o sea, yo digo que Abraham es una persona muy tremendo de discernir, porque se ven 3 varones, o sea que, y aún más es como una parucía, porque o lo que nosotros estábamos hablando acerca del Señor Jesucristo, una teofanía, por decirlo así, se le presentó el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque vemos que Él se postró en tierra, ¿sí? Y estos, si hubieran sido ángeles en sí, entonces hubieran dicho: no te postres ante nosotros, así como se lo dijo al apóstol Juan en Apocalipsis las 2 veces que él lo hizo. Pero nosotros vemos aquí entonces que es una teofanía, ¿sí? Cuando hablamos de teofanía, tiene que ver de teo, que es Dios, ¿sí? Y la palabra la teofanía tiene que ver con la aparición, la manifestación corpórea, por decirlo así, que uno lo pueda ver, de Dios. Entonces aquí vemos que estos 3 ángeles se vinieron a Abraham, y entonces y dijo: Señor, mire cómo Abraham le dice, él se postra en tierra y le dice Señor, no le dice señores, ¿sí?, sino que le dice: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo del árbol, mientras Abraham le hacía esa comida. Y entonces ahí es donde nosotros podemos ver que era una visitación de Dios, una teofanía o una parucía, que es lo mismo que nosotros podemos determinar. Y vemos aquí habla de 3 varones, o sea, como una manifestación de hombres, ¿sí? Y entonces nosotros, si nosotros seguimos viendo ahí en Génesis capítulo 19, entonces vemos en el versículo 5 que estos varones, mire que como si el Señor los hubiera utilizado, así como se habla del ángel de Yahvé, mis hermanos, entonces como si hubiera utilizado el Señor esa parte corpórea de un hombre. Y mire que estos mismos hombres, pero entonces se van a donde está Lot, allá en Sodoma y Gomorra, para destruir a Sodoma y Gomorra. Entonces nos vemos en el versículo 4 del capítulo 19 de Génesis. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Entonces aquí estamos viendo que estos 2 varones, o sea, seguían corpóreos, y que los varones de Sodoma lo vieron. Y entonces ya llegada la noche dijeron que
que sacara a esos dos varones porque los iban a conocer, o sea, iban a tener relaciones sexuales con ellos. Por eso es que Lot dice: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Entonces vemos que estos aquí ya son como ángeles, porque en el versículo 8 nos dice: He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: quita allá. Y añadieron: ¿vino este extraño para habitar entre nosotros? ¿Y habrá de erigirse en juez? Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Entonces aquí vemos que estos varones eran unos ángeles, ¿sí? Pero están en una forma corpórea. Podemos decir entonces que cuando estaban hablando con Abraham, era una manifestación de Dios en estos varones, y era hablando Dios por medio de estos varones. Pero cuando ya van para Sodoma y Gomorra, entonces ya estos mismos varones, entonces, por decirlo así, Dios deja de estar en ellos y asumen la personalidad de estos varones de ángeles. Y entonces ahí es donde Lot trata de defenderlos para que no vayan a hacer tal mal. Entonces nosotros miramos, hermanos, cómo estos ángeles hieren con una ceguera a los de Sodoma, mientras le dicen a Lot que huya de esos lugares. Y nosotros podemos ver entonces, hermanos, que los ángeles, igualmente en este evento de que quieren tener relaciones sexuales con los ángeles, vemos esta parte que en Mateo 22:30 nos dice la palabra: porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Entonces, ¿qué quiere decir esta parte? Que el Señor les está hablando a ellos acerca de lo que es el matrimonio. Entonces, si nosotros miramos, hermanos, nosotros vamos a ser transformados de esto corruptible en algo incorruptible, ¿sí? En un cuerpo incorruptible. De esto que nosotros tenemos, que es corrupción, que es nuestro cuerpo. Y entonces por eso dice, el Señor dice que en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento. ¿Por qué? Porque nosotros allá con el Señor vamos a estar sirviendo. Por ejemplo, en el milenio estaremos sirviendo. Entonces así, de la forma como sirven los ángeles, nosotros también estaremos sirviendo y tendremos un cuerpo totalmente diferente, un cuerpo incorruptible, un cuerpo celestial, así como el del Señor Jesús. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta, hermanos, que lo que el Señor está diciendo es de que nosotros seremos, ¿sí?, así como los ángeles, que ni se casan ni se dan en casamiento, queriendo decir que estaremos al servicio del Señor. Ahora, los ángeles, lo habíamos hablado anteriormente, los ángeles no se reproducen, ¿sí? Aunque tienen su sexualidad, sus órganos sexuales, pero no están dados para que ellos se reproduzcan, porque Dios los creó. Y podemos ver en Ezequiel 28:13 cómo creó a Luzbel, o sea, al que cayó, a ese lucero de la mañana, a ese querubín, lo creó a él solo, porque nos habían hecho la pregunta de que por qué Dios no había perdonado a los ángeles. Entonces vemos que estos ángeles
nosotros los podemos ver en Génesis, y en Génesis allí estuvieron ya abandonaron sus propias moradas, y entonces ellos tuvieron relaciones sexuales con las hijos de los hombres. Pero entonces el Señor allá en lo celestial, allá con el Señor, nos dice que en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo, o sea, en ese servicio hacia el Señor. Y lo podemos ver en Lucas capítulo 20 también, que estas partes es importante nosotros aclararlas. Lucas 20:36 nos dice: porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Entonces está hablando sobre nosotros en esa resurrección, ¿sí?, que el Señor nos da, y nosotros tenemos que tener en cuenta entonces que seremos como los ángeles, o sea, en una forma espiritual, como lo leímos en Hebreos 1:14. ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Entonces aquí nos están diciendo que nosotros, o sea, ese cuerpo que nosotros tendremos es un cuerpo celestial, así como el Señor, pero igualmente, como lo está diciendo el Señor allí, como si fuese como los ángeles. Entonces, hermanos, aquí nos dice que también son eternos, porque no pueden morir más. Entonces podemos ver que es nuestro ser espiritual, nuestra alma y nuestro espíritu, y nuestro cuerpo, cuando sea transformado, en 1 Corintios capítulo 15 nos habla, dice que a la final trompeta, en el versículo 52, 1 Corintios 15, 52, nos dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Ahí está la parte incorruptible en nosotros, y nosotros seremos transformados, o sea, los que estemos vivos, ¿sí? Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, ¿sí? Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Aleluya. Entonces, hermanos, podemos ver entonces cuando el Señor está hablando aquí en Lucas 20:36, dice que porque no pueden ya morir más, ¿sí? No pueden morir más. ¿Por qué? Porque seremos resucitados y seremos espirituales, ¿sí? Seremos en una forma como los ángeles, nos dice aquí, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, y al ser hijos de la resurrección. Entonces, es para que lo tengamos muy en cuenta. Entonces, la palabra de Dios nos muestra que los ángeles son inmortales y que una vez creados no cesan de existir. Por eso es que aún Satanás, el falso profeta, ¿sí?, el anticristo y todos sus demonios, ellos van a ir al lago de fuego, y en el lago de fuego es una muerte eterna, o sea, por decirlo así, separados de Dios y en un sufrimiento. Entonces, esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Y igual también los ángeles no son omnipresentes, solo pueden estar en un lugar en un mismo tiempo, aunque pueden moverse muy rápidamente, pero ellos, o sea, el único omnipresente y aún omnisciente, ¿sí?, y omnipotente es Dios. O sea, estos atributos no los tienen los ángeles. Los ángeles tienen su propio idioma, y en 1 Corintios 13, versículo 1 nos dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Entonces hay lenguas humanas y hay lenguas angélicas. Entonces podemos ver que los ángeles tienen una forma
o tienen un idioma, tienen idiomas varios de cómo comunicarse. Igual, hermanos, es bien Políglotas. precioso porque, sí, hermana, Que son políglotas. son políglotas. ¿En qué sentido? Pues en el lugar que el Señor los envíe, allá hablarán con ese idioma. Por ejemplo, el ángel que visitó a Cornelio, pues tuvo que hablar el idioma de Cornelio, y Cornelio era un centurión de la italiana, ¿sí? Entonces debió haber hablado en griego, por decirlo así, este ángel, para que Cornelio pudiera entender. Podemos ver entonces, hermanos, que también los ángeles tienen intelecto, pueden pensar y tener conocimiento. O sea, como nosotros, así como nosotros nos fuimos creados y tenemos un intelecto y tenemos sentimientos y tenemos emociones, hermanos, y tenemos una voluntad, así mismo los ángeles. Por eso fue que se rebelaron y cayeron, hermanos. O sea, los destituyeron, los sacaron del cielo, hermanos. ¿Por qué? Porque ellos tomaron su libre decisión, o sea, con engaño o la forma que fuera, ¿sí? Ellos escogieron, ¿sí? Entonces, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 11, nos dice: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces ahí vemos que los ángeles anhelan mirar todas estas cosas que están sucediendo con nosotros, hermanos. O sea que ellos desean y anhelan. Y miramos en Apocalipsis capítulo 4, versículo 8 en adelante, nos dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y de noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces vemos, aleluya, hermanos, cómo es de precioso, por ejemplo, la alabanza, la adoración, la exaltación del Señor Jesucristo por medio de estos seres vivientes. Y mira que aquí se ve que estos seres vivientes, porque mire que no le dicen ni querubines ni serafines, sino que le dicen seres vivientes, y tenían 6 alas. O sea que allá con Isaías 6, cuando le hacen el llamado a Isaías, viene un querubín y que tiene 6 alas, ¿sí? Perdón, un serafín y tiene 6 alas. Entonces podemos ver que estos también aquí no le hablan de que eran serafines, pero el apóstol Juan está hablando de que tienen 6 alas y que adoran al Señor y no cesan de día ni noche de decir: Santo, Santo es el Señor. O sea que ellos tienen una determinación, tienen un intelecto, hermanos, tienen una forma de comunicarse, tienen una forma de hablar, ¿sí? Y aún, hermanos, nosotros podemos ver que también los ángeles tienen emociones. Y en Job, nos muestra en Job 38, cuando el Señor le está explicando a Job de cómo él hacía todas las cosas. Dice: Yahvé convence a Job de su ignorancia cuando él está haciendo todas las cosas. Y dice en el versículo 7: cuando alababan todas las estrellas del alba
y se regocijaban todos los hijos de Dios. Aquí la palabra hijos de Dios se refiere a los ángeles. ¿Por qué? Porque el Señor estaba haciendo toda su creación y ellos se regocijaban de la creación que estaba haciendo el Señor. Si nosotros también podemos ver en Lucas capítulo 2, versículo 13, de esa multitud de huestes celestiales, o sea, cuando nació el Señor Jesucristo. Sí. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Entonces eso nos muestra ese regocijo y todo ello cuando el Señor Jesús nació. Y asimismo también lo podemos ver en Lucas capítulo 15, el versículo 7, nos dice la palabra: Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. O sea que cuando nos está diciendo que hay gozo en los cielos, pues los ángeles se gozan de que nosotros, cuando el Señor nos llama a su presencia, que empecemos a caminar como hijos de Dios, los ángeles se gozan cuando este pecador se arrepiente. La palabra de Dios también allí en el versículo 10 nos dice: Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Ahí está la confirmación. Hay gozo, ¿sí?, en el cielo, y que los ángeles son los que se gozan de que un pecador se arrepiente. También nosotros podemos mirar, mis hermanos, que los ángeles tienen voluntad, tienen la decisión de escoger, de obedecer y de servir a Dios o rebelarse en contra de Él. Y lo podemos observar en Hebreos, como lo vimos ahora. En Hebreos 1:14 nos dice que son espíritus ministradores. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Y también nosotros podemos ver de aquellos ángeles que se rebelaron contra la voluntad de Dios y contra sus designios, y lo podemos ver en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 4, nos dice: Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Entonces aquí podemos ver esas respuestas de estas preguntas que nos hacían, que a dónde iban los ángeles que no se fueron perdonados. Entonces dice aquí la palabra de Dios, nos dice que fueron llevados a prisiones de oscuridad, ¿sí? Y otros fueron arrojados en el infierno, ¿sí? Y para en un momento determinado, ya cuando venga el Señor a hacer ese juicio, aunque el juicio, por decirlo así, el Señor hizo un juicio ahí en la cruz del Calvario, hizo el juicio a Satanás y a todo su séquito, ¿sí? Por eso dice en Colosenses, nos dice que el desfile triunfal del Señor Jesucristo, cuando Él venció allí en la cruz y nos dio libertad a nosotros, nos dice que, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y entonces nos dice, este es Colosenses 2:15, y nos dice también la palabra de Dios que el Espíritu Santo, cuando Él venga, ¿sí?, nos rearguirá de pecado, de juicio y de justicia. Nos dice la palabra de Dios en Juan capítulo 16, versículo 8. Versículo 8. Listo. Y cuando Él venga, redarguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí,
de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces aquí vemos, la palabra de Dios nos dice que el maligno, ¿sí?, el príncipe de este mundo fue juzgado. Y todo esto entonces lo podemos ver por su rebelión. Entonces el Señor muestra que también ellos tienen su juicio y también tienen su lugar donde por su desobediencia. Y aquí en Judas capítulo 1 versículo 6 también nos dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ahí está ya el juicio del gran día, ya está determinado todo, y hay unos que están guardados, ¿sí?, que no guardaron su propia dignidad y fueron guardados bajo oscuridades en prisiones eternas. Entonces, hermanos, igualmente los ángeles tienen un alimento, y ese alimento es el maná, que ese fue suministrado en 40 años, ¿no?, en el desierto al pueblo de Israel, a la nación de Israel fue suministrado ese alimento de los ángeles. Nos dice en el Salmo 78, versículo 25. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarlos. Y tremendo, porque ellos dicen que este pan tan liviano, ¿no? Y ese pan era el que lo fortalecía, el que lo sostenía, y es el pan de los ángeles. Sí. ¿Sí? Entonces es bien importante, mi hermano, que nosotros podamos conocer los designios del Señor y los designios con sus santos ángeles. Pastor, una de las preguntas que teníamos anotadas era: ¿podemos darle órdenes a los ángeles? Bueno, hermanos, esta pregunta es muy, muy interesante, muy buena, porque nosotros podemos mirar que muchos ministros de Dios utilizan esta parte y le dan órdenes a los ángeles. Pero si nosotros vemos en el antiguo pacto, nosotros vemos, por ejemplo, a este hombre Eliseo, ¿sí?, en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 16 en adelante nos dice: él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Yahvé, que abra sus ojos para que vea. Entonces Yahvé abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Entonces vemos que los sirios los tenían en una encrucijada a Eliseo y a su siervo, y entonces Eliseo mira todos esos ángeles que están, y aquí lo dice gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Entonces vemos la multitud que había allí, ¿cierto? Y es importante lo que Eliseo pide, ¿no?, en el versículo 18. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Yahvé y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Ahí está importante esto que el Señor nos muestra, y que los varones de Dios, aún Eliseo, que pidió el doble de la unción de Elías, sin embargo le pide al Señor de que los ángeles, ¿sí?, esta gente a caballo y en carros de fuego, hieran con ceguera a todo este ejército de los sirios. Y así, como dice aquí la palabra, y dice, lo hicieron conforme a la petición de Eliseo. Entonces vemos en el antiguo pacto que los siervos de Dios le pedían al Señor, y pues los ángeles obraban, ¿sí? Entonces esto nos corrobora y nos afirma de que nosotros pedimos al Dios
Pedimos a Dios, al sí. Dios Todopoderoso. No le pedimos a los ángeles, Ni como a los hablamos. ángeles. No hay que pedirle a los ángeles, sino pedirle a Dios. A Dios directamente, Y Dios, a través del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí queda como una base bien firme de que a Dios es que le pedimos nosotros. no a los ángeles ni se le puede rendir culto, como lo veíamos anteriormente en la enseñanza anterior. Para que Dios haga, para que Dios le diga a los ángeles que ejecuten. Que ejecuten su... Y podemos mirar, por ejemplo, en el Salmo 91, nos dice en el versículo 11. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Ahí está. Entonces dice, aún para que nuestro pie no tropiece, porque eso fue lo que Satanás utilizó para tentar al Señor Jesús. Y le dice allí, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Esto fue lo que le dijo el enemigo. Entonces le pedimos al Padre, en el nombre de Cristo Jesús, sí, que envíe a sus ángeles para que hagan determinada cosa en la que estamos pasando o situación. Mira, para que el Señor haga, envíe, le diga a los ángeles que la hagan, pero no nosotros. Sí, la parte importante es de que nosotros le pedimos a Dios, sí, al Padre, por medio de Jesucristo. Ahí en Juan 14:13 nos lo dice, ¿no? Sí, dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces aquí el Señor nos aclara cómo deben ser las peticiones que nosotros debemos de hacer al Padre en el nombre de Cristo Jesús. No le podemos decir directamente a un ángel que haga tal cosa, ¿cierto? Y lo vemos, por ejemplo, en el antiguo pacto. Pero entonces nosotros también tenemos que tener en cuenta lo que el Señor Jesús le dijo a Pedro, por decirlo así, porque Pedro fue el que le cortó la oreja a Malco, ahí en el monte, ahí en el jardín donde estaba para ser entregado por Judas, y entonces en Getsemaní. Entonces aquí nos dicen en Mateo capítulo 26 versículo 52 nos dice: entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me enviará más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? Entonces, miremos esto. El Señor está diciendo, pero entonces, ¿cómo se cumplirán las escrituras? O sea, de que es necesario que Él sea llevado como reo, como ladrón y muerto en la cruz, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se van a cumplir las escrituras si tú vas a estar cortándole las orejas y con una espada? Y dice aún, vuélvete la espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Entonces el Señor hace esta pregunta, le hace, ¿acaso piensas que no puedo orar a mi Padre? Óigalo bien, el Señor Jesús va a orar al Padre, podría hacerlo Él, y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles. O sea, es importante que nosotros entendamos lo que el Señor está diciendo aquí. O sea, si una persona tiene los ojos abiertos, así como lo veía Eliseo no dijo, présteme los ángeles y yo voy a dirigir los ángeles, sino que él pidió que hiriera con ceguera. Pero aquí en este caso el Señor, o sea, debemos de tener en cuenta que el Señor está en el Espíritu, ¿sí? El Señor está en el Espíritu, camina en el Espíritu, anda en el Espíritu, está en el Espíritu, y Él es santo, o sea, y aún nos hablan a nosotros de que debemos de tener la mente de Cristo, o sea que en Él no hay maldad, ¿sí? Y entonces Él
podría pedir esas 12 legiones de ángeles y comandarlos y darles órdenes, por decirlo así. ¿Por qué? Porque en Hebreos nos dice que al Señor Jesús, en Hebreos capítulo 1, nos está diciendo a nosotros en el versículo 4, creo que es que lo dice, que lo hicieron un poco, dice, con tanto, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. O sea, al Señor Jesucristo le dieron esa autoridad sobre los ángeles, hecho tanto superior a los ángeles, ¿sí? Cuanto heredó más excelente nombre que ellos, o sea, Rey de reyes, Señor de señores, ¿sí? Y toda rodilla se doblará de los que están en el cielo, en la tierra y aún debajo de las aguas de la tierra. Entonces dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre. Entonces, si nosotros miramos aquí lo que el Señor está diciendo aquí, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Entonces, ¿podría uno pedir ángeles a favor nuestro y que en un momento dado, o sea, era la protección de él, de su vida, ¿sí? Entonces enviaría, el Señor Jesucristo enviaría, Señor, envíame una legión de ángeles, por decirlo así, para que me protejan. ¿Estaría diciendo el Señor esto así, de esta forma? Y entonces nosotros tenemos que entender que el Señor está pidiendo ángeles, que le dé a él 12 legiones de ángeles. ¿Qué haría el Señor con esas 12 legiones de ángeles? Él tiene la mente de Cristo, allí es santo, y lo que él determine con estos ángeles para que hagan y que lo protejan, él lo determinaría. Entonces, en el nuevo pacto, dice el Señor que cosas mayores que las que él hizo nosotros haríamos. Y entonces solamente, hermanos, nosotros podríamos hacer esto de comandar ángeles, de darle órdenes a los ángeles, si el Señor ha comisionado, ha dado ángeles a favor nuestro para que nosotros dirijamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Señor está diciendo aquí, puedo pedir a mi Padre y Él me dará 12 legiones para que me defiendan, ¿sí? Para que me guarden. Entonces, solamente, hermano, yo no podría juzgar a una persona que le esté dando órdenes a los ángeles, porque de pronto el Señor le ha dado esa autoridad, le ha dado esos ángeles a favor para que obren. Entonces, solamente personas que tienen los ojos abiertos, y podría decirlo yo así, los ojos abiertos continuamente o en una administración, y que estén los ángeles al servicio nuestro, a favor nuestro, para que ellos hagan una labor determinada. Entonces, podríamos decirlo así, cualquiera de nosotros no podemos decirle a los ángeles, ¿sí? O sea, hijos de Dios y todo ello, no podemos decirle a los ángeles que hagan tal cosa, darle órdenes, como hacían la pregunta. Podemos darle órdenes a los ángeles que hagan algo siempre y cuando el Señor, nuestro Dios, nos haya dado esa autoridad y nos haya dado una legión de ángeles a favor nuestro para que nosotros los comandemos, le digamos qué hacer. De esta forma lo podríamos hacer. Sí, y cuando nosotros tenemos los ojos espirituales abiertos y podamos ver así como Eliseo y poder hacer una forma, como Eliseo le dijo al Señor, le pidió que los hirieran, pero entonces en el caso podríamos nosotros decirle que nos protejan, que hagan una función o que hagan la otra. Hermano pastor, los ángeles pueden hacer milagros y ¿qué beneficio traen a los hijos de Dios? Bueno, hermana, en la parte 1
nosotros veíamos acerca de la actividad de los ángeles y como lo dice Hebreos 1:4, que son personas que son ángeles o que son espíritus ministradores y enviados para el servicio a favor de los que son herederos. Entonces los ángeles anuncian, los ángeles avisan, lo que habíamos hablado anteriormente. Estos son todos los beneficios que nosotros podemos obtener de los ángeles, ¿sí? Que los ángeles aún lo pueden consolar a uno, que tú das ese testimonio. Los ángeles nos cuidan y en el Salmo 91, como lo habíamos visto, que dice en el versículo 11, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Ahí está. Entonces aquí el Señor envía a sus ángeles para que nos guarden en todo nuestro camino, o sea que nos cuidan. Los ángeles nos consuelan, nos ayudan. Y podemos ver, por ejemplo, al Señor Jesús en Mateo capítulo 4, versículo 11, nos dice la palabra de Dios que cuando el Satanás, el diablo, estaba tentando al Señor Jesús, y nos dice en Mateo capítulo 4, versículo 11. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Y es lo mismo que nos dice Marcos también. Marcos capítulo 1, versículo 13 nos dice. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Entonces ahí vemos que el Señor Jesús también fue guardado, así mismo como nos lo dice el Salmo 91 para nosotros. Y está como también el Salmo 23, hermano pastor, porque dice que el Señor prepara mesa en medio de sus enemigos, sí, o de sus angustiadores. Sí, Él prepara mesa delante de nosotros, ¿sí? Entonces así igualmente dice aquí que Él estaba en medio de esas fieras, pero ahí estaban los ángeles sirviéndole. También me estabas diciendo que si los ángeles hacen milagros, nosotros vemos en Juan capítulo 5, dice aquí que estaban en el pórtico de Betesda y había muchas personas enfermas, ¿sí? Y ahí había un paralítico que llevaba como más de 38 años esperando que el movimiento del agua para poder él descender. Versículo 4 de Juan 5 nos dice: porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Bueno, entonces aquí, como nos decía el hermano en la enseñanza, nos preguntaba, o sea, nos decía, los ángeles no hacen milagros. Los ángeles son enviados de parte de Dios para que hagan una función. Yo le dije, pues sí, claro, todo Él lo hace. Pero igualmente yo le decía, yo tengo testimonio de que yo estaba en la iglesia y yo estaba cargando a mi hija. Y yo le decía, y tenía un lumbago, una cosa muy fuerte en la espalda. Y yo le decía, Señor, me diste mi hija, pero no la voy a poder cargar porque tengo este lumbago. Señor, ¿por qué no me sanas, Padre? En el nombre de Jesús. Y veía en visión una mano brillante que me la colocaban en la espalda, acá en la parte baja, en la cadera. Y fui sano. Desde ahí para en adelante, y ayudo a empujar carro, puedo hacer todo eso, pero no puedo decir, es que siempre nosotros lo adjudicamos que el Señor Jesús me sanó, ¿cierto? Está bien, es verdad, el Señor nos sana, pero el Señor envía a sus ángeles. Entonces aquí vemos este ángel que es enviado para que toque el agua y deje una virtud allí en el estanque, para que la primera persona que se tire lo tome de esa sanidad. Y podemos ver entonces que estos ángeles, hay una controversia para mí, para mí también hay una controversia con este ángel. ¿En qué sentido? Que está el Señor Jesús
y ya Juan ha descendido, le han cortado la cabeza, ¿sí? Ahora el Señor Jesús está con su esposa y se goza su esposa, o sea, Él es la cabeza y la esposa es el cuerpo, nosotros la iglesia, y pues aún ya ha muerto Juan el Bautista, pero aquí está este ángel todavía haciendo milagros, o sea, entonces o sea, me llamaba la atención esto, hermanos, de que cuando el Señor fue a ese estanque, nadie le prestó atención. Nadie le prestó atención al Señor Jesús, porque ellos estaban con la mirada fija en el agua, en el momento en que hubiera el movimiento del agua, a tirarse, ¿sí? Entonces el Señor tuvo que llamar a ese hombre. En el versículo 5 nos dice: y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era de día de reposo aquel día. Entonces este hombre no sabía quién era, porque los judíos le preguntaron que quién lo había sanado y que por qué llevaba ese lecho, si no era lícito llevar el lecho. Entonces él dice: el que me sanó, él me dijo, toma tu lecho y anda. Y después se lo encuentra y entonces sabe que es el Señor Jesús. Pero los demás que quedaron allá en ese estanque, ¿qué pasó con ellos? O sea, estaba el Señor, el Mesías, el Rey, el anunciado, y estas gentes quedaron allá mismo en ese estanque, entonces esperando seguir moviendo el agua, este ángel. Entonces yo digo, este ángel está como raro, pero es lo mío, mi pensamiento, y si usted tiene alguna respuesta al respecto de ese pensamiento mío, me escribe, hermano, me regala su opinión y que el Señor nos ayude. Pero yo pienso esto, así de esa forma. Está bien, es un ángel y está haciendo milagros, y es de parte de Dios, sí, está haciendo milagros, aunque hay muchos ángeles y hay muchas vírgenes y hay muchos señores, hay muchas estatuas que hacen milagros. ¿Y quién las hace? No es de parte de Dios, porque Dios, el Señor en su palabra nos dice en Éxodo 20 que no nos postraremos, que no nos haremos imágenes, ni nos postraremos, ¿sí? De lo que está arriba en el cielo o en la tierra o debajo de las aguas de la tierra. Entonces ni te postrarás ni las adorarás, entonces ni le rindarás culto. Entonces podemos ver que en este tiempo hay de todo eso, pero sabemos que eso no es de parte de Dios. Pero a mí me llama la atención es este ángel. El Señor los continúe bendiciendo, mis hermanos. Damos gracias al Señor por estos temas que nos da, que compartimos. Y pues si usted tiene alguna pregunta acerca de los ángeles, hermano, con mucho gusto. Y pues podemos hacer otro programa acerca de las preguntas que ustedes puedan hacer. Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias y te bendecimos, Señor, y te exaltamos tu santo nombre, Señor. Gracias, Señor, por tanto amor derramado sobre nuestras vidas a través de Cristo Jesús al darlo en sacrificio por nosotros, Señor. Gracias porque tenemos dos ayudadores, el Señor Jesucristo a la diestra del Padre, y tenemos al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, que tenemos ese sello del Espíritu Santo, y para que Él more en nosotros, así como el Señor Jesús también more en nuestras vidas y el Padre. Gracias, Rey Santo, Señor, por tus santos ángeles, Señor, al servicio nuestro, Señor, bendito Dios, para los herederos de la salvación, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú envías, Señor, tus santos ángeles, Señor, para ministrarnos, Señor, a nosotros que somos los herederos de la salvación. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor los continúe bendiciendo, mis hermanos.